Esto, pues Padre, te damos gracias por habernos podido acercar a ti, por haberte podido contemplar una vez más de una manera especial con estos símbolos a la obra de tu Hijo en la cruz. Y precisamente, Padre, pues vamos a seguir ahora escudriñando tu palabra y viendo pues que cómo tu Hijo Señor Jesús pues se mostró ante diferentes pues situaciones, cómo reaccionó, cómo nos mostró cómo era Él, cómo nos mostró cuál era su propósito y también nos mostró pues cuán grande es la maldad del ser humano. Pues te queremos pedir pues sabiduría y dirección para no errar en este pasaje, que tú nos des gracia para ello, Padre. En tus manos nos ponemos y confiamos en ello también, Padre. Te doy las gracias en nombre de Dios Jesús. Amén. Muy bien, pues la verdad es que ya no recordaba de los nervios que se pasan. Compartir la palabra hacía semanas ya de que, bueno, se había permitido que vinieran otros hermanos. Y bueno, además en el día de hoy nos tenemos un pasaje pues que necesitamos sabiduría del Señor realmente para poder interpretar correctamente. Y vamos a leerlo y luego os podré compartir pues varias cosas en cuanto a estos primeros 11 versículos del capítulo 8 de Juan. Así que podemos buscar en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Veremos que aquí en el versículo 1 empieza como un poco raro, ¿no? Porque tenemos el versículo 53 del capítulo 7 que enlaza con el versículo 1 del capítulo 8, con lo que quiere decir que está todo esto muy relacionado con lo que habíamos leído hace ya unas semanas en el capítulo 7, y recordar de que Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, que había habido división en cuanto a quién era quién era Cristo, si era el que él decía que era unos decían que era Cristo, otros que no, que los alguaciles le quisieron prender, y había sido una situación bastante intensa, ¿no? La fiesta de los tabernáculos duraba 8 días, si no me estoy equivocando, creo que son 8 días, o 7, pero en cualquier caso había sido un tiempo pues muy intenso, ¿no? Justo después cuando está acabando ese tiempo, que querían prenderle, que Nicodemo incluso sale en la defensa del Señor Jesús porque dice: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin oírle primero, ¿no? Sin saber lo que ha hecho? Y en este contexto nos acaba el versículo 53 diciendo: y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús no se fue a casa, y nos sigue diciendo en el capítulo 8, versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que, como os decía,
antes de entrar de lleno en el pasaje de central, ¿no? Que es esta mujer que es sorprendida en acto de adulterio, me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de meternos de lleno en el tema, ¿no? Y es cómo Jesús reacciona ante las situaciones que vemos aquí, que cuando había sido un día intenso, que unos querían prenderle, que había confusión, unos decían que era Cristo, otros decían que no podía ser porque venía de Galilea, y para aquí y para allá. Cuando todos se van a su casa, Jesús no se va a casa, sino que lo que hace es que se va al Monte de los Olivos. ¿A qué? A orar a su Padre. Y vemos que es algo que se repite en muchas ocasiones y que debemos aprender de esto, ¿no? Él aquí, de la misma manera que cuando leímos en la limitación de los 5.000, también es una situación en la que muchísima gente, el Señor reparte, les alimenta con los 5 panes, con los 2 peces, y vemos que algunos le querían hacer rey también, pues en un momento también intenso, ¿no? Pero vemos que el Señor Jesús lo que hace también ahí es ir, nos dice en Mateo 14:23, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche, estaba solo. Así que vemos, ¿no? que después de una situación así, que Jesús no pierde el tiempo, no espera un tiempo a que estoy cansado, que Él se cansaba, también lo vemos en otros pasajes, sino que Él, de manera inmediata, después de esa circunstancia, Él coge y se retira solo para orar, ¿no? Había muchos motivos por los que orar, ¿no? Por Nicodemo, que su corazón estaba tocado evidentemente por el hecho de que salió a su defensa, pero también seguramente oraría, ¿no? Por todos aquellos que estaban dudando si Él era Cristo, si no, había muchos motivos de oración. Así que vemos aquí Jesús orando después de una situación, pero sin demora, en el mismo momento, la misma noche. Pero vemos también que Jesús aquí ora durante está pasando una situación. Nos dice en Lucas 5, del 15 al 16, dice que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Así que vemos a un Señor Jesús que oraba después de las circunstancias sin dejar un tiempo y ya mañana lloraré que estaré más cansado. Ora también durante las circunstancias, durante esto que estaba pasando, ¿no? Que su fama se estaba extendiendo, que sanaban a las personas de enfermedades, Él seguía orando. Y también vemos que ora antes de las circunstancias que van a venir. Nos dice en Lucas 6:17, dice que en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y justo después de esto, Él estaba orando porque dice que pasó la noche orando a Dios y justo después Él elige a los 12 apóstoles, ¿no? Y vemos en otra ocasión cuando Él va a orar en agonía, sabiendo que iba a entregarse. Dice que en Lucas 22:39 dice que Jesús saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y este versículo siempre me ha llamado la atención, ¿no? Jesús se enfrentaba ante la peor situación que se podía presentar cualquier persona, que era cargar con los pecados de todos. Él mismo le dijo a los discípulos, ¿no? Que su alma estaba afligida hasta la muerte. Y entonces en ese momento él va a orar, ¿no? Y muchos de nosotros pues también nos vemos que nos va a llegar un momento difícil y también oramos. Pienso que es cuanto más oramos, ¿no? No nos tiene nadie que recordar porque necesitamos socorro, necesitamos ayuda. Pero me llama la atención que aquí se añade que dice que Jesús salió como solía hacer, se fue al monte de los olivos. O sea, no fue, nosotros muchas veces tristemente, ¿no? Vamos al Señor cuando estamos en aprietos, cuando estamos al límite y vamos a Él, ¿no? Pero a veces no podemos añadir que vamos al Señor como solemos hacer, ¿no? Y pienso que Jesús aquí lo deja muy claro. Él solía hacerlo, Él solía irse al monte de los olivos, iba a orar y por supuesto ante esta situación en la que su alma estaba afligida, que llegó hasta sudar sangre, ¿no? Como nos dice la Escritura,
él fue a orar, pero era algo que solía hacer. Y recordaba también, ¿no?, lo que escuchábamos el domingo pasado con el tema de la armadura, ¿no?, que a veces tenemos prisa para ponernos la armadura en un momento que vemos al enemigo encima, pero creo que debemos llevar la armadura siempre, aun cuando no vemos peligro, porque el peligro está ahí, ¿no?, y tenemos la promesa que si la tenemos puesta vamos a resistir en el día malo. Y parte de la armadura es la oración, ¿no?, el orar los unos por los otros. Así que cierro este paréntesis de cómo el Señor Jesús pues oraba a su Padre. Y no solamente esto, sino que después de este día tan intenso, de esta semana tan intensa que el Señor tuvo, Él se fue al Monte de los Olivos y luego nos dice en el versículo 2: y por la mañana, o también se puede decir, o al amanecer, de madrugada, nada más se sale el sol, Él vuelve al templo. Él vuelve al templo a seguir haciendo aquello por lo que había venido, ¿no?, que era enseñar. Pero no olvidemos que en el capítulo anterior habían ido a aprenderle, ¿no? O sea, realmente había un peligro, y es que los fariseos habían enviado alguaciles para aprenderle, y él, lejos de decir, pues sabes qué, ante este problema, pues vamos a dejar que todo se calme, y ya, pues en este caso vemos que el Señor no hace así, ¿no?, sino que se pasa la noche en oración y de madrugada vuelve al templo, por lo que el Señor le había llamado, por lo que él venía a hacer la voluntad del Padre y venía aquí a enseñar. Así que aprendemos esto de nuestro Señor Jesús, ¿no?, esta vida de oración que tenía y de desear hacer la voluntad del Padre a pesar de todas las cosas. Y ahora sí que nos vamos a meter de lleno con esta historia de esta mujer sorprendida en adulterio. Y la conocemos todos de sobra la frase esta, ¿no?, de que en este libro de pecado que tire la piedra. Pero si somos honestos, es un pasaje que choca, pues cómo el Señor Jesús reacciona ante una mujer que había cometido un pecado tan evidente, ¿no? Y choca tanto que históricamente este pasaje han habido personas que han pretendido sacarlo de la Escritura. Han habido personas, o si lo han metido, lo han puesto pues en cursiva, como diciendo esto está aquí, pero no sabemos del todo si esto pasó. Pero el único argumento que tienen es que es no entender lo que el Señor Jesús hizo aquí y cómo el Señor Jesús pues afrontó este problema, ¿no? Llegando incluso a decir que parece que el Señor Jesús aquí está alentando al adulterio y es que no tiene nada que ver. Por eso que el Señor nos dé sabiduría para desgranar este pasaje y que veamos lo que realmente sucedió por parte de la mujer, por parte de las personas que le acusaban y por parte del mismo Señor Jesús, ¿no? Me cuesta creer, ¿no?, que como aquellos que ponen en duda este pasaje que se ha inspirado por Dios, que haya alguien, algún escriba, algún copista que se haya atrevido a inventarse esto, ¿no? Y vemos que es imposible porque está muy en línea con todo lo que estaba pasando. Constantemente al Señor Jesús le estaban intentando pillar en algo, estaban maquinando, estaban pensando a ver en qué aprieto ponemos al Señor Jesús para poderle señalar, ¿no?, para poderle señalar algo que había hecho mal, ¿no? Y también es curioso que aquellas personas que ponen en duda esto, precisamente son aquellas que en su manera de ver la Iglesia, que no es la manera bíblica, pues imponían penitencias. Aquellas personas que habían caído en pecado, y no estamos hablando de la Iglesia católica, imponían penitencias a aquellas personas que habían cometido un pecado para poder ser remitidos en la Iglesia, como si la penitencia en sí excusara a la persona, ¿no? Lo único que nos excusa, lo único que nos justifica es nuestro Señor Jesús. No hay ninguna penitencia que pueda cubrir nuestro pecado, ninguna. Así que vamos a empezar con este texto y que el Señor nos ayude también, pues, no solamente en el contexto de los capítulos anteriores y posteriores, sino en el contexto de toda la Escritura.
En primer lugar, vamos a centrarnos en esta trampa, ¿no? Esta trampa que quieren urdir estas personas, los escribas y los fariseos, al Señor Jesús. En primer lugar, le dicen que bueno, la trampa que había a esta mujer, le llaman maestro, pienso que de una manera, no sé, casi burlona, ¿no? Dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Le dicen, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y por si no nos queda claro, nos dice el Evangelio, más esto lo decían intentándole para poder acusarle. En primer lugar, lo que os quiero compartir es ver la maldad que había en estos escribas y fariseos. Pensar que aquí Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué nos dice que estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba enseñando en el templo. Estaba enseñando a hombres, a mujeres, a niños, a muchas personas. Estaban escuchando y de golpe y porrazo, les da igual, cogen y traen a una mujer, seguramente de una manera medio violenta, ahí en medio, queriendo pues quitar del medio pues todo aquello que estaba pasando, que el Señor estaba enseñando. Les da igual todo. O sea, no hay una manera más brusca, más grosera, más bestia de cortar eso que el Señor estaba haciendo, que estaba enseñando en el templo. Dice que estaba sentado, estaba bebiendo bendición. Pero a estas personas es que no les interesaba nada a las personas. Les interesaba su religión, su propia manera de ver las cosas y que nadie les podía quitar de ese estatus en el que estaban, porque al final los escribas pues, conocían la ley, la copiaban, la escribían, la conocían muy bien. Pero a ellos no les importa y me hace gracia porque encima le llaman maestro, ¿no? Le llaman maestro al Señor, pero no les importa cortar con todo lo que el Señor estaba haciendo. No había ningún tipo de buena intención. Y además que ¿por qué no la llevan al Sanedrín? Que era a aquellas personas que están establecidas para juzgar este tipo de cosas, no la llevan al maestro rompiendo todo. Y una cosa también que me asustaba pensar, ¿no? Y es el hecho de que, como también vemos en algún salmo de David, ¿no? Cómo el mal une a las personas, entre comillas, unir. Es una unión falsa, obviamente, ¿no? Pero cuando vemos a varias personas que se juntan para hacer el mal, es triste pensarlo, pero así es el ser humano, ¿no? El ser humano a veces se junta para hacer el mal. Pueden llevarse mal, o sea, pueden ser enemigos en otras cosas, pero cuando se confabulan para hacer algo de mal, pues vemos a los fariseos y los escribas, no recuerdo algún sitio en la escritura en el que hubiera división entre ellos. Estaban muy de acuerdo todos en lo que estaban haciendo. Cuando se trataba de hacer el mal, ahí que iban. Sin embargo, vemos casi más división cuando hay personas, como vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Que había división por temas de que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y había cierta división, pero cuando se trata de hacer el mal, pues es una ironía, ¿no? Se juntan. Nos dice David en el Salmo 56, dice que todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Que el Señor nos libre, ¿no? de esta maldad que llevamos, ¿no? De a veces juntarnos con malos propósitos, ¿no? Que el mundo lo hace, pero nosotros no podemos ser presa de eso, ¿no? Sabemos que la murmuración y el chisme es algo que destruye la unidad. Y que lo que nos una sea precisamente el mantener la unión, ¿no? Dios Cristo nos ha dado unidad en Él y nosotros debemos, pues con diligencia, pues mantener esa unidad con la ayuda del Señor. Y nunca unirnos para hacer un grupo que nos separe de otro grupo, porque eso al final es maldad, ¿no? Así que vemos a estas personas unidas contra el Señor. Y vemos también cómo van cambiando de estrategia. En primer lugar, en el capítulo anterior vemos cómo
incluso más atrás, que estaban mirando cómo matar al Señor. Estaban buscando cómo matarle, buscaron cómo encontrarle en una falta para acusarle. Vemos que lo intentan por la fuerza, les dicen a los alguaciles que le vayan a prender. Eso no funciona, así que me imagino que se vuelven a juntar. Esto no ha funcionado. ¿Qué vamos a hacer para hacerle caer, ¿no? Para poder acusarle? Quizá nos hemos pasado con esto de enviar a los alguaciles. Vamos a pensar de otra manera. Y cogen ahí la escritura, ¿no? Y empiezan a buscar, y en el caso de esta mujer, y ahí que atacan, ¿no? Y vemos que el diablo también acusa, también cambia de estrategia contra nosotros y contra su iglesia, ¿no? Cuando él intenta, por un lado, dinamitar la unidad del cuerpo de Cristo, cuando intenta alguna estrategia para hacernos caer. Si eso no funciona, él no va a parar, él no se cansa de buscar por otro lado, de podernos hacer daño, ¿no? Que nosotros no hagamos lo mismo, ¿no? Que nuestra firmeza sea en el Señor y en el amor que Él nos ha dado, y que así nos manifestemos con los demás, ¿no? ¿Y qué aprieto le ponen al Señor? Porque esa era la idea, ¿no? Tentarle. Y realmente el aprieto era, humanamente hablando, estaba muy bien ideado. Porque nos dice no sé si lo tengo apuntado. Si nos dice, en unas partes lo busquéis, en Juan 18:31, nos dice que está Pilato hablando, dice que les dijo a Pilato: tomadle a vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así que, si el Señor Jesús decía vale, apedreadla, a los romanos le iban a prender al Señor Jesús, porque no tenían autoridad los judíos para dictar una sentencia de muerte contra nadie. Eso era cosa de los romanos. Y el Señor Jesús le decía dejarla en paz, pues aparentemente estaba quebrantando la ley de Moisés. Y además, en Juan, en el capítulo 1, leímos, ¿no?, que la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es como, podríamos decir que no es así, que Jesús estaba entre la espada y la pared. Por lo menos eso pensaban ellos, ¿no? Esta es la nuestra, a esta no se nos escapa, ¿no? Y esta era la trampa, y esto es lo que había en el corazón de estas personas para hacer caer al Señor, ¿no? Pero no es mentira que la ley hablaba del adulterio claramente. Nos dice en Levítico 20:10, vamos a buscarlo, porque la ley era clara. De Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Nos dice también en Deuteronomio 22, a ver. Nos dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Yo creo que nos habremos dado cuenta de que algo no encajaba ya de entrada. Y es que Jesús trajo a una mujer. Y la ley, si realmente su deseo realmente era que la ley de Dios, y amamos la ley de Dios, ¿por qué la cumplían a medias? ¿Por qué solamente traían a la mujer? No traían al hombre con quien también adulteró. Porque en tanto Levítico como Deuteronomio vemos que ambos debían de morir. Pero vemos aquí que del hombre no se habla, ¿no? O sea, realmente el objetivo no era el que la ley se cumpliera, sino la ley, el objetivo de ellos era hacer caer al Señor. Porque si realmente su objetivo fuera cumplir la ley, hubieran traído al hombre, pero el hombre no lo trajeron. Así que trajeron a la mujer como carnaza, como decir, es que esta mujer nos da igual. Nuestro objetivo ya no tanto incluso es apedrear a la mujer, sino que la mujer era apedrear al mismo Señor Jesús, ¿no? Ese era el objetivo que tenían, ¿no?
Y recordamos que cuando el Señor Jesús llama a Pablo, el Señor Jesús le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Realmente Pablo, con sus celos, con sus, no sé si llaman buenas intenciones o lo que sea, él perseguía a los cristianos y los mataba, pero realmente quien estaba persiguiendo era el Señor Jesús. Y estas personas también parecía que iban contra la mujer, pero contra quien realmente iban era contra el Señor Jesús. Así que ellos, aparentemente celosos de la ley, pero cumpliéndola muy a medias, muy a medias. Y no solo eso, ¿no? Sino que a veces tristemente en el mundo vemos cuando un juicio se celebra, un juicio, pues bueno, que realmente hay un problema con alguien, tristemente vemos que las personas con más dinero, que pagan a los mejores abogados, pues se salvan, aunque hay evidencias de sobras de que han hecho mal y se libran del juicio, pues porque a veces ha habido un fallo en las formas en las que se ha llevado al juicio, en las formas como se han presentado las pruebas, y no se ha seguido el procedimiento judicial para poder dictar una sentencia, ¿no? Y nos da rabia, ¿no? Que a veces pues por esas tonterías de alguna manera, pues esa persona no sea juzgada como debe de ser. Pero la ley de Dios no es como la ley del hombre. Dios ha establecido en su ley una manera también de afrontar los problemas, de afrontar el pecado, y ellos también se estaban saltando todo esto, ¿no? En primer lugar, estaban haciendo acepción de personas porque no traían al hombre. Que hubieran testigos también de esto, pues yo lo pongo en duda, ¿no? Pero en cualquier lugar el Señor Jesús les dice lo más importante, ¿no? Es necesario ser inocente para poder emitir un juicio. Y ellos no eran inocentes. De hecho, cuando el Señor dice que esté libre de pecado, que lance la piedra, ellos se dan cuenta que ellos no están libres de pecado. ¿No? Imaginaros a un juez, bueno, tristemente lo hay, jueces corruptos, ¿no? Pero es absurdo, ¿no? Como un juez que está, pues a lo mejor, cayendo en delitos fiscales y demás, que se ponga a juzgar un caso de delitos fiscales. Es absurdo, va a ser completamente, no va a ser imparcial, ¿no? ¿Cómo va a poder un juez emitir un juicio justo cuando él mismo, en sí mismo, permite ese delito, ¿no? Así que ellos también aquí estaban infringiendo a ley. De hecho, en el capítulo anterior vemos que intentaban matarle, estaban buscando una manera para matarle, y eso la ley se lo estaban saltando también, no les importaba. Ellos querían matarle y no tenían en cuenta que Dios decía no matarás, ¿no? Así que vemos aquí que el Señor Jesús, con esto que les dice, no está anulando la ley de Moisés, ¿no? En ningún momento aprueba lo que hace la mujer, simplemente lo que hace es emitir un juicio justo, que era muy contrario a lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Y cómo Jesús reacciona ante esta situación, ¿no? Que, como decíamos, era algo grotesco, era algo que además no creo que los escribas y fariseos esperaran mucho después de que se cometiera este pecado, ¿no? Porque no creo que les fuera a sorprender a esta persona y pasara un día, al día siguiente lo trajeron al Señor, sino que seguramente fue tal como estaba pasando, que lo trajeron allí. La mujer estaría, pues vete a saber cómo estaría, ¿no? De vestida de todo, estaría muy avergonzada, y aparte, como dice, ¿no? La pusieron ahí en medio, en vista de todos, y esta era la situación. ¿Y cuál fue la primera reacción de Jesús? Dice en el versículo 6 que cuando le dice, ¿no? Dice: ¿tú pues qué dices? Jesús dice que no dice nada, guarda silencio. Dice que inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Es curioso, ¿no? Pensaba, no creo que no haya nadie en la historia de quien se haya escrito más, de quien se haya escrito más que el Señor Jesús, y ahora él estaba escribiendo en tierra. ¿Qué escribía? No lo sé. Y yo creo que es un peligro muy grande ponernos a especular, que al menos es como yo lo veo, ¿no?
ponernos a especular qué es lo que escribía con el dedo. Podemos leer muchas cosas de lo que el Señor estaba escribiendo, cosas que nos pueden sonar muy bien, que podemos, algunos que dicen que estaba escribiendo los pecados de las personas, otros que estaban escribiendo el nombre de las personas, y por eso se fueron ante los más mayores, luego se fueron los más jóvenes. Y son cosas que, bueno, que a priori no son heréticas, pero si la Biblia no nos dice que estaba escribiendo, creo que es un error muy grande inventarnos una historia. Y esto pasa con este pasaje y que no nos pase con ningún otro pasaje de la Escritura, ¿no? De aquello que el Señor no nos ha dado más revelación, cuidémonos de dar una explicación, ¿no? Él dice que escribió en tierra, no es lo que escribiría. En cualquier caso, lo que sí que sabemos es que él guardó silencio. Y con esto nos deberíamos de quedar, ¿no? Guardó silencio y en primer lugar no se precipitó a contestar, ¿no? Él no tuvo una reacción, el Señor Jesús no tuvo ninguna reacción en la carne, ¿no? Él no cometió ningún pecado. Él dice que de alguna manera las ignora, porque dice que luego ellos insisten en preguntarle y al final el Señor sí que les responde, ¿no? Pero él no tuvo una reacción así pronto, ¿no? Que se dice. Les da tiempo un poco a recapaciten, ¿no? A que piensen. Todos estaban ahí mirando. Supongo que había un momento de silencio porque se rompió todo lo que estaba pasando ahí y traen a la mujer. Y Jesús, de alguna manera lo que vemos aquí es que no cae en la trampa, no entra en el trapo, ni se pone a discutir, ni nada. No quiere formar parte de ese linchamiento que había hacia la mujer, ¿no? Nos dice en Éxodo 23, dice que no seguirás los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Aquí Jesús no estaba uniéndose a estos impíos, aunque fueran muchos, para hacer más agravios, ¿no? Así que el Señor Jesús no participa de este pensamiento. También tenemos una enseñanza aquí, ¿no? Que cuando hay un pecado, no nos unamos a aquellas personas que con una mala intención contra esa persona o contra otra cosa que no sea el tratar el pecado de una manera bíblica y en amor, que no nos unamos a ellos como lo hizo el Señor Jesús. Así que me puedo imaginar incluso que estas personas que hacían esto estarían hasta disfrutando de la situación, ¿no? Pensando en que ya tenían la manera de tentar al Señor Jesús, ¿no? Y vemos que Jesús, como os decía, ¿no? Él no ignora el pecado. ¿Y por qué sabemos que no ignora el pecado de esta mujer? O que se toma en serio el pecado de esta mujer. El Señor Jesús sabía que en un tiempo Él iba a pagar por ese pecado. O sea, tan en serio se toma el Señor Jesús el pecado de la humanidad que da su propia vida, ¿no? Carga con todo el pecado de la humanidad, carga con la ira del Padre para poder perdonarnos nuestro pecado y que nuestra relación con Dios volviera a ser reconciliada, ¿no? Así que si pensamos que el Señor Jesús aquí consciente con el pecado o no se lo toma en serio, nos estamos olvidando de que Jesús, por este mismo pecado, por el que cometemos cada uno de nosotros, Él paga ahí en la cruz un precio muy alto, un precio que nosotros no podemos pagar. Así que no nos confundamos en sacar esto de contexto, porque Jesús sí que pagó por ese pecado y le importó mucho el pecado de esa mujer, tanto que dio su vida, ¿no? ¿Qué aprendemos de esto, no? Aquí los fariseos y los escribas ven a alguien pecar y la llevan a Jesús con buenas intenciones. ¿Y nosotros qué debemos de hacer cuando vemos a algún hermano que ha pecado? En cierta manera debemos hacer lo mismo que lo hacen los fariseos, llevarlo a Jesús, pero con una intención muy distinta, con la intención de que Jesús alumbre su pecado. Él vino a ser luz, y es llevar a Jesús para que alumbre su pecado, para ver que tiene un problema con Dios, pero que también que Jesús pagó por él, ¿no? Entonces, en cierta manera, sí que debemos hacer como ellos, pero para nada con la misma intención, ¿no? Llevarlo a Jesús igualmente. Y si esa persona no quiere escuchar, tenemos también unas instrucciones que vemos en Mateo, ¿no? Cómo podemos ir varios hermanos, pues con el deseo de que esa persona se arrepienta de su pecado
pero nunca de esta manera, de golpe, con todos delante, para hacerle pasar esa vergüenza, sino que lo que debemos hacer es llevarla a Cristo, llevarla a la cruz. Y sí, verdaderamente esta mujer merecía ser apedreada, nadie lo discute. Pero Jesús, como decía antes, Él pagó ya por ese pecado y os aseguro que fue algo mucho peor que un apedreamiento, ¿no? Fue un sufrimiento que por mucho que le demos vueltas no podemos llegar a comprender. Así que a Él le hicieron algo mucho peor que apedrearle, y la justicia de Dios pues quedó satisfecha, ¿no? Así que no nos confundamos, que Jesús aquí no rebajó el pecado de la mujer, ni pensó que era algo sin importancia, ¿no? Nos dice en Isaías 53:5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él no hubiera pasado este martirio al que pasó en la cruz si no fuera porque el pecado no le importaba. Pero le importa el pecado y también le importamos nosotros, ¿no? Y por eso Él ha querido librarnos de ese problema que nos separaba de Dios y también nos condenaba eternamente. Así que vemos como el Señor Jesús no participa en esta acusación. Vemos como el Señor Jesús apela a que nadie es inocente, de los que estaban allí, nadie estaba libre de pecado. Y se quedan solos, se quedan Jesús y la adúltera solos. Dice que en el versículo 9, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. No sé si nos podemos hacer una idea del cuadro. Un lugar, estaba en el templo, había un montón de gente, había gente que el Señor estaba enseñando, y rompen estos con la mujer. Y con esto que el Señor dice, empieza a ir unos y empieza a ir otros, los más viejos, los más jóvenes, y se queda Jesús y la pecadora, solos. Ahora es cuando el Señor Jesús puede empezar a hablar al corazón de esa mujer. Muchas veces, cuando nosotros, nuestra intención no es llevarla a Cristo, hacemos tanto ruido, hacemos tanto esto, y es que tú tienes que no estamos dando pie a que Jesús pueda hablar a esa persona, al corazón de esa persona. Tampoco podemos saber bien, ¿no?, cómo estaría esa mujer, pero pensar en algo. Se fueron todos. ¿Quién no se fue? Se fueron todos como el joven rico. El joven rico fue allí, dijo al Señor: yo he hecho, guardo tus mandamientos desde mi juventud, he sido una buena persona, para aquí y para allá. Cuando el Señor Jesús le habla al corazón y le señala aquello que no estaba bien, el joven rico dice que se fue triste. Como todos ellos, acusados por la conciencia, pero la única que se queda allí fue la mujer. Además vemos aquí que dice en el 10 que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Fijaros que Jesús no miró a la mujer antes, al menos no nos lo dice aquí, ¿no? Fue el momento de que todos los acusadores habían ido, había un momento de silencio, había un encuentro entre Jesús y esa persona pecadora. Es cuando Jesús le mira y le dice: ¿dónde están los que te acusas? ¿Dónde están en ese supuesto juicio? ¿Dónde están los fiscales, los no sé qué, los no sé cuántos? Se quedan ellos dos solos. Jesús es el abogado, es nuestro juez, es todo, ¿no? ¿Y cómo quedaría esa mujer allí? La vergüenza que tendría encima debería ser indescriptible. No sé cómo estaría vestida, no sabemos cómo la habían llevado hasta allí, pero me imagino que debería estar temblando, sumamente avergonzada. Podría haber reaccionado de otra manera, yéndose con los demás, ¿no? O podría haber tomado algún acto vengativo contra aquellas personas que le habían llevado hasta esta vergüenza. Pero ella
no sé qué ve en el Señor, no, el Señor Jesús ahí está tocando su corazón y tampoco tiene un acto vengativo contra ellos. De hecho, la mujer le llama Señor, ¿no? Le dice, el Señor Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Está reconociéndole como alguien más que una simple persona, ¿no? Tampoco vemos que ella se excusara. Ella estaba en silencio, viendo lo que el Señor le tenía que decir. No sé yo, pero quizá lo natural hubiera sido perderse entre la multitud. Pero no se queda ahí, pues con esta vergüenza delante del Señor. Así que el Señor le dice, en esta situación de soledad, diríamos, entre él y ella, sin que hubiera nada más que estuviera ahí haciendo ruido, le dice, Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿no? De alguna manera está diciendo, yo voy a morir por esto. O sea, no está diciendo, vete, no pasa nada. Vete, sigue adulterando, no te preocupes, que no. El Señor le da una advertencia, le dice, no peques más. Y es lo mismo que el Señor le dice al paralítico de Betesda, ¿no? Cuando lo sana, recordar que al día siguiente va al templo, le dice que tiene que ser liberado del pecado, sino que algo peor le podía sobrevenir, ¿no? Así que Jesús le dice esto, trata con ella de manera particular, con todos los demás ya afuera, y le dice, no peques más. Y nos dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que lo que el Señor le dice, ¿no? ¿Dónde están los acusadores? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿No? Porque recordemos que en Juan nos dice, en Juan 3:17, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por él. No olvidemos también que un día juzgará a los vivos y a los muertos, pero ese momento todavía no ha llegado. Estamos en un momento de gracia, ¿no? Que las personas pues, pueden clamar al Señor para ser liberadas. Un día este mismo Señor Jesús también será juez de toda la humanidad, ¿no? Pero ahora en este tiempo el Señor Jesús no le condenaba a ella. Y también leí en cuanto a lo que intentaban hacer estas personas, ¿no? De juzgar a esta mujer. Nos dice en Santiago 4, dice, versículos 11 y 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? En Romanos 2:1 nos lo deja claro, nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti. Así que vemos a los judíos que siempre estaban invocando a la ley, pensando en aplicar su castigo a los otros. Siempre era aplicar la ley a los demás, pero nunca se la aplicaban a ellos mismos, ¿no? Nunca se colocaban bajo su autoridad. Y el Señor lo que hizo aquí fue, de alguna manera, casi obligarles, ¿no? a que examinaran su propio corazón. Así que vemos que el Señor Jesús le dice, no peques más. Y también no podemos, de este pasaje, olvidarnos que la misericordia de Dios no cambia a Dios en lo que Él es, que Él es justo. O sea, Él es misericordia y también es justicia. El perdón que Jesús le ofrecía a la mujer de manera gratuita no significaba que lo pasara por alto, ¿no? Sino que Él iba a pagar por ello, ¿no? Y pienso que también que el Señor le dijera a la mujer, no peques más, le está diciendo que, lo que a veces digo, ¿no? Que, y muchas personas, ¿no? Que no hay perdón sin arrepentimiento ni arrepentimiento sin perdón, ¿no? Realmente, si la mujer estaba arrepentida de corazón de lo que había hecho, pues el Señor le perdonaba, ¿no? Y realmente tenía que haber un deseo de corazón de la mujer en darse cuenta de que había errado y de no volver a desear de caer en eso nunca más, ¿no? Y también veía un orden aquí
¿no? Que lo estuvimos hablando el domingo pasado por la tarde, que aquí vemos dos cosas. El Señor le dice, no te condeno, y luego le dice, no peques más. Y aquí vemos este orden. Le dice, no peques más, entonces yo no te condeno. Es al revés. Primero le dice, no te condeno, está hablando de la gracia de Dios, y luego no peques más, está hablando de la santificación. Y vemos en otros pasajes, ¿no? Bueno, ahora primero es la salvación por gracia, pero después hay un proceso de santificación, que si hemos sido salvos, realmente vamos a desear vivir en santidad y no deseando pecar más, ¿no? Y que aborreciendo el pecado tal como Él lo aborrece. Así que, bueno, aquí tenemos esta historia en la que parece que hemos visto todos los protagonistas, ¿no? Los que intervienen, pero aquí hay un grande perjudicado que quizá no tenemos en cuenta y que no aparece aquí. Pero esta mujer tendría un marido. Esta mujer tendría un marido porque si ha adulterado es que estaba casada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado de la mujer iba a tener unas graves consecuencias. La consecuencia iba a ser un matrimonio destrozado, un matrimonio muy dañado por este pecado que había cometido la mujer. Y el hecho de que el Señor le perdonara no significa que esta mujer, pues no sabemos lo que pasaría con su marido. Pero realmente pues, nos podemos imaginar de que iba a haber si realmente se quería restaurar esa situación, iba a ser un camino largo y doloroso por parte de los dos, ¿no? No sabemos si este camino lo iniciaron ellos, ¿no? Pero que también que entendamos de que Dios nos perdona, Dios nos condena, pero a veces nuestro pecado nos trae consecuencias, ¿no? Y el Señor nos va a dar las fuerzas para la ayuda y la guía para que la restauración sea completa, pero que también pues hay unas consecuencias, ¿no? de nuestro pecado, y eso no significa que el Señor Jesús no nos haya perdonado. Así que el pecado de esta mujer afectó a su matrimonio. ¿Y cómo aplicamos esto a nosotros, no? Porque quizá ninguno de los de aquí hayamos cometido este pecado, pero recordaba, no sé en qué pasaje es, que dice, oh almas adúlteras, no os dais cuenta que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O sea, Dios habla de adulterio espiritual con aquellas personas que están unidas al mundo, que tienen esa amistad, que se dejan ser influenciados, les llama adúlteros también, un pecado que cuando es entre un hombre y una mujer, pues nos alarmamos, decimos, madre mía, vaya pecado. Pero el hecho de adulterio espiritual quizá no lo vemos tan grave. Y si Dios utiliza la misma palabra, el mismo concepto para hablar de adulterio espiritual, también es algo problemático, que nos va a traer consecuencias, que nos va a apartar del Señor, y que sí, que si nos damos cuenta el Señor nos perdona, y es lo que debemos hacer. Si vemos también a alguien en este adulterio espiritual, tampoco actuemos como los fariseos y los escribas, ¿no? Que llevémosle a Jesús para que se pueda arrepentir y para que de alguna manera se quede solo con Jesús, como pasó con esa mujer, para que Jesús le pueda hablar al corazón, ¿no? Que no estamos tan lejos de nosotros de actuar así, ni de ver el pecado de como lo hacían ellos, ¿no? Que también está este concepto de adulterio espiritual, que debemos de reaccionar de una manera también correcta, ¿no? Llevando a esa persona a los pies de Cristo. Así que ya para terminar, no usemos este pasaje para compararnos con nuestra mujer. ¿Qué quiero decir con ello, no? Que a veces podemos llegar a minimizar nuestro pecado por el hecho de que los demás también lo puedan cometer. Es que los otros también lo cometen. A lo mejor nos dicen algo que hemos hecho mal y mira, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, y lo usamos para autojustificarnos. Y eso es horrible, porque oye, mira, yo hago mal, pero es que el otro también hace mal. Aunque nos tenemos que comparar con el Señor Jesús, y ahí caeremos de rodillas porque estamos muy lejos de lo que es la santidad del Señor Jesús y cómo Él actúa de una manera perfecta, ¿no? Que nunca usamos, porque yo pienso que el mundo a veces lo usa así, ¿no? Cuando
Yo he escuchado una conversación de alguien que estaba pinchada la luz de su casa, no sé qué tal, y bueno, no, que esté libre de tal, que tire la primera piedra. Perdón, como los demás lo hacen, tú también lo haces. Y de cara al Señor, ¿cómo es ese pecado? Entonces, que no nos comparemos con los demás. A veces nos comparamos a los demás para decirnos que somos mejores que ellos, y a veces nos comparamos con ellos para decir que no somos tan malos como ellos. Realmente, lo que nos tenemos que comparar es con el Señor Jesús. Y que no utilicemos esta frase de una manera incorrecta, ¿no? Sino que veamos bien el contexto. El Señor Jesús dijo esto, ¿no? El Señor Jesús no estaba minimizando el pecado ni de la mujer ni de nadie de los que estaban allí. Nos dice en Primera de Juan también, en Primera de Juan 1, del 6 al 9, nos dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fijaros aquí, habla de la comunión los unos con los otros, ¿en base a qué? En base a la luz de Dios, no en andar en tinieblas. Y tristemente la unidad que había en los fariseos era que todos estaban de acuerdo en andar en tinieblas. O sea, esa falsa unidad para hacer el mal era por el hecho de que estaban en tinieblas y querían ir contra la luz. Pero nos dice aquí que la verdadera comunión en Dios es el estar en andar en luz. Que no haya nada en nosotros, que no haya pecado en nosotros que nos impida, ¿no?, de disfrutar de esa comunión con el Señor y entre nosotros. Esa es la verdadera comunión, andar en luz y no taparnos los unos los otros, ¿no? Tampoco se trata de ver un pecado y yo lo ignoro o lo pongo debajo de la alfombra porque no me interesa que el pecado del hermano salga porque de alguna manera me afecta a mí, ¿no? Sino que realmente nos dice la palabra, ¿no?, que nos insultemos los unos los otros, y si vemos una falta en alguien, pues que sigamos las cosas que el Señor nos ha dado, de llevarlo a Jesús para que esa alma sea restaurada. Leí de un hermano a un párrafo pequeñito que dice: Juan está enfatizando que alguien que no admite su pecado no tiene verdad en él. No está caminando en la luz y no está experimentando el perdón de Dios. ¿Te das cuenta del peligro de vivir excusando nuestros pecados? Los creyentes a menudo podemos caer en esta trampa, en especial cuando nos acostumbramos a ella con los años. A los chismes los llamamos compartir peticiones de oración. A la falta de amor cuando hablamos la verdad a quienes piensan distinto a nosotros, lo llamamos contender por la fe. Cuando alguien nos dice que no debemos de ver ciertas películas, o que debemos cuidar las cosas con las que llenamos nuestra mente, muchos dicen: ay, hermano, no seas legalista. Al final, nuestra carne constantemente tiende a eso, a excusarnos, ¿no? Y no tenemos excusas, hermanos. Lo único que podemos hacer es mirar a la cruz y confesar pecados, como aquí nos dice Primera de Juan, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dediquémonos a eso, a confesar nuestros pecados, ¿no? Y limpiarnos de toda maldad. Es absurdo, nos hacemos un daño tremendo y nos separamos de Dios cuando preferimos que los pecados sean encubiertos, o justificarnos o compararnos con los demás, ¿no? Y confiar en nuestro abogado, ¿no?, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nos dice también en Proverbios 16:6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Fijaros qué es lo que aparta a las personas del mal: el temor a Jehová. Y que el problema del pecado, ¿cómo se corrige? Con misericordia y verdad. Las dos cosas, no solo misericordia, ni es solo la verdad cruda como están aplicando los fariseos, misericordia y verdad. Las dos cosas el Señor es capaz de hacerlas convivir de una manera perfecta. Y luego un pasaje también en Proverbios que para mí es uno de mis preferidos. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que, bueno, el Señor pues abre nuestros corazones, que no nos comparemos y que si alguna vez sufrimos un agravio por un pecado de un hermano, pues ¿qué es lo que va a haber en nosotros? Pues rechazarlo o realmente, aunque sea doloroso el camino de reconciliación y de restauración, vamos a ponernos en ello o no, o vamos a dejar que eso pues esté ahí porque esa persona se merece mi enemistad, bueno, pues para que podamos meditar en ello y vamos a orar y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.